no tengo ninguna presentación, ¿vale? Vengo más a contar, como dice Oscar, nuestra historia. No es una historia diría, de éxito todavía. Yo considero que todavía estamos luchando y peleando como todos vosotros, pero sí hemos tenido varios aprendizajes interesantes, ¿no? En toda la evolución que hemos tenido. Así que vengo a compartir un poco estos aprendizajes y espero que sea de útil, ¿no? Para todos. Primero empiezo con la final de dónde estamos, ¿no? Y luego volveré a los orígenes. O sea que Lambot a día de hoy es una empresa de chatbots. Creamos básicamente soluciones de experiencia conversacional para ayudar a las empresas a comunicar de forma automática y eficiente con sus clientes. Nosotros tenemos un equipo de 60 personas, bastante repartidos, trabajo remoto, startups. Trabajamos con más de 12.000 empresas en todo el mundo y estamos más o menos en 10 millones de facturación al año. ¿Vale? Como digo, hemos tenido nuestras aventuras y voy a empezar un poco con los orígenes, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Vale? Yo empecé esto cuando más o menos por 2015 y estaba en una época bastante bajón de mi vida porque había fracasado justo con mi empresa anterior. Tenía pues una empresa de pruebas de videojuegos y tal y participamos en Lanzadera, que era una de las mayores, bueno, sigue siendo, ¿vale? Una de las mayores startups accelerators, ¿no? de España, impulsado por Juan Roch, que es el presidente de Mercadona. Y nos dieron muchos apoyos y tal, pero por muchos motivos pues no salió. Pero gracias a esa experiencia, ¿no? de participar en Lanzadera, conocí a varios de los cofundadores, ¿vale? De los que formamos después Lambots, ¿no? Y cada uno de ellos eran emprendedores que han tenido también sus fracasos, ¿no? Como decimos, y después de nuestro, digamos, el ostión, ¿no? que cada uno nos pegamos con la empresa, decidimos juntarnos, ¿no? Al principio nos bromeamos que éramos como los Vengadores, ¿no? Queríamos juntarnos de nuevo y a ver si podemos esta vez, ¿no? petarlo. La idea con la que empezamos fue un modelo de negocio que yo personalmente vi en China, de ahí un poco el título, ¿no? Que lo llamamos el comercio conversacional. Básicamente en China, y estoy hablando de hace ya más de 10 años, ¿no? ¿Vale? Ya había muchas empresas que están súper acostumbrados a relacionarse y a comunicar con sus clientes de forma conversacional, ¿no? En canales de mensajería instantánea o en entorno de chats. Y decíamos, oye, ¿por qué no intentamos replicar eso, ¿vale? En España? Pues lanzamos lo que consideramos, ¿no? el primer mayordomo virtual en España, que se llama Yexir. Es la combinación de yes, sir, como ¿no? estar al servicio del cliente, y donde la gente podía pedirnos virtualmente cualquier cosa, ¿no? Desde una pizza a su casa hasta pues un vuelo o cosas mucho más extravagantes. Había gente que nos pedían helicópteros, ¿no? O viajes así de sorpresa. Y luego ya cosas muy tontas, pero a veces son súper graciosas. Había gente que nos venía a preguntar, oye, ¿cómo puedo encontrar la verdad? ¿No? Pues decíamos, pues en los ojos de la gente, ¿vale? Pues cosas así, ¿no? Que a veces son como muy de tonterías, pero generan mucho engagement con los usuarios. Salimos en el país, en el mundo, en varios prensas bastante interesantes y nos dieron muchísima visibilidad, ¿vale? Con lo cual rápidamente empezamos a tener mucho volumen de usuarios. Y aprovechando un poco el concepto de Agile, ¿no? que comentaba el compañero antes, pues nosotros cuando empezamos con todo este modelo, lo que teníamos es una hoja de Excel, ¿vale? Y un número de WhatsApp que la gente nos podía contestar. Y todo era gestión manual. Si ChatGPT ¿no? existiese en ese momento, seguramente el modelo de negocio sería más viable. Pero rápidamente tuvimos que contratar muchas personas porque era todo atención manual y chatean todo el rato con los usuarios, ¿no? Éramos como una especie de call center con un montón de personas ahí atendiendo todos los chats.
llegamos a tener unos 5.000, 6.000 usuarios, ¿no? En cuestión de pocos meses. Y la empresa en ese momento, ¿vale? Había pues muy poca financiación, ¿no? Creo que en nuestra primera ronda de financiación levantamos como 70.000, 80.000 euros, que como podéis imaginar, que no daba ni para pagar salario de 2 personas, ¿no? Y entonces tuvimos que ser súper creativos, ¿vale? Fichamos muchos universitarios, ¿no? Becarios, y les vendíamos un poco la visión de, oye, puedes, ¿no? Estar aquí aprendiendo mucho en el mundo tecnológico y ayudar también a la vez pues a gente que necesita tu ayuda. Y con eso pues teníamos un equipo de 30, 40 personas, obviamente pues con las condiciones que os podéis imaginar. Y con esto, poco a poco, empezamos a introducir más optimizaciones en nuestro modelo, porque vimos que si todo hay que hacerlo manualmente, era altamente ineficiente y que generaba mucho coste, ¿no? Entonces, creamos un pequeño equipo de desarrollo para introducir tecnología, ¿no? En nuestra empresa, inicialmente simplemente para que a nivel operativo sea más eficiente, ¿no? Pero luego, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de dos cosas y que es lo que provocó un gran cambio, ¿no? Uno es nuestro modelo de negocio no era sostenible. Nosotros básicamente solo podíamos cobrar una pequeña comisión a la gente cuando nos pedían cosas que son transaccionables, ¿no? Cuando nos piden, no sé, gestionar la reserva de un hotel, pues ahí podíamos pedir algo de comisión a Booking. Pero cuando la gente nos pregunta, oye, cuéntame un chiste, ¿cuánto le cobras por el chiste? ¿No? ¿Vale? Pues sería muy difícil escalar ese modelo. Y había un gráfico que recuerdo muy bien, ¿vale? Que era, ¿no? El crecimiento de nuestros ingresos y el crecimiento de nuestros costes, ¿no? Y los dos divergía, ¿no? En plan, los costes crecían casi exponencialmente y los ingresos solo linealmente, ¿no? Con lo cual, cuanto más queremos llegar a crecer, facturar, ¿vale? Más coste íbamos a tener que asumir, lo cual era un negocio claramente insostenible. Con lo cual, ¿no? Llegó el segundo insight, ¿vale? Que es la tecnología que construimos, ¿no? Inicialmente para gestionar nuestra operativa, vimos que puede ser muy interesante pues, utilizar esta tecnología para ayudar a otras empresas. ¿Qué pasa? Nosotros, como no tenemos un producto propio, ¿vale? Nuestros márgenes son muy bajos, pero las empresas, cuando ellos tratan con sus propios clientes, ellos tienen su propio servicio y su propio producto, el nivel de margen que se permitían es muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Con lo cual dimos ese salto que en el mundo de startups se llama pivotajes, nos pivotamos y convertimos, ¿no? Y pasamos de una empresa B2C, ¿no? Orientado al consumidor a una empresa B2B, SaaS, ofreciendo ese software que hemos construido. Coincidió además con la primera oleada, ¿no? Diría, del mundo de chatbots. Estamos hablando del año pues, 2018, una cosa así, ¿vale? Que Facebook, ¿no? Eh, son los que primero lanzó el nombre de chatbots y que todo el mundo empezó a hablar de, oye, pues podemos crear una especie de software, ¿no? Que automáticamente habla con los usuarios y tal. Lo que veíamos en el mercado en ese momento es que la mayoría de los chats que hay online, ¿vale? Son soportados por humanos. Es decir, tú entras en una web, incluso a día de hoy todavía sigue siendo la mayoría, ¿no? Entras en una web y ves el típico ventana de chat y le abres y empiezas a hablar y luego tienes que esperar pues 5 o 6 minutos o te dejas el email hasta que alguien te contesta, ¿no? Y los que contestan habitualmente son personas que están ahí detrás hablando con los clientes. Y nuestra propuesta de valor inicial es crear una especie de chat, pero automatizado, con toda la tecnología que nosotros, ¿no? Hemos construido en nuestra etapa anterior. Y eso fue digamos, la propuesta de valor inicial. Lo lanzamos, empezamos a coger, ¿no? A algunos usuarios iniciales y súper contento. Pero un aprendizaje importante que tuvimos en esa época, que es nunca hacer un pivotaje de tu modelo de negocio
en mitad de una ronda de financiación, ¿vale? Nosotros básicamente estábamos hablando con varios inversores para levantar una siguiente ronda, ¿no? Para seguir creciendo, pero en mitad de esa ronda, ¿vale? Vimos, oye, el modelo de mayordomo virtual, muy bonito, no sé qué, pero no es escalable y ya no confiamos nosotros en ellos. Y dijimos, oye, ¿cómo voy a seguir convenciendo a unos inversores de este modelo si yo ya ni siquiera confío en ello, ¿no? Por lo tanto, dijimos, oye, vamos a decir a la gente la verdad, es que este modelo no funciona y vamos a por el nuevo modelo. Pero ¿qué pasa? Todos los que estábamos hablando en ese momento, en cuanto escuchó venta de software de empresas, esto suena muy complicado, estamos hablando de 2018, donde el tema de B2B SaaS no está tan extendido como hoy en día, y la mayoría de los inversores nos dijeron, no, esto no tiene sentido, yo estoy out, y por lo que se nos cayó toda la inversión, ¿vale? Estuvimos en una época donde durante 2 meses debíamos hasta dinero a Hacienda, ¿no? Para que veáis lo chungo que era la situación de aquel momento. Tuvimos que despedir a la mitad de la plantilla, éramos unos 30, 40 personas, ¿no? Pues la mitad se fue porque de entrada no podíamos pagar a nadie, ¿vale? No había nada de dinero. Y además la mayoría son agentes que estaban atendiendo a los usuarios finales, que no era necesario ya para el nuevo modelo, ¿no? El equipo que se quedó, ¿vale? Son gente de entrada súper, digamos, emprendedora, ¿no? Aunque no eran cofundadores, pero casi los considero como parte, ¿no? de la empresa de este inicio. Ellos confiaron mucho en ese nuevo modelo, ¿vale? Y dijeron, oye, vamos a apostar, ¿no? Todos sabemos que va a ser una época dura, pero vamos a darle un último empujón y a ver qué sale. Pues gracias, ¿no? A ese grupo de gente que finalmente, después de unos meses, ¿no? Con muchos retos y tal, pues salimos delante, empezamos a coger tracción real, ¿no? De varias empresas empezando a contratar el software y empezar a tener venta real de ese modelo, y pudimos, ¿no? Empezar a hablar con algunos nuevos inversores y conseguimos una nueva financiación gracias a eso. Y lo cual permitió, ¿no? A la empresa salir un poco de esa crisis. Otro punto de inflexión interesante vino cuando estamos, ¿no? En mitad de desarrollar nuestro producto y salió un bug, ¿vale? Un problema, ¿no? de nuestro software, que lo que hizo es que todos los usuarios que visitan una web que tiene un Lambot, ¿vale? En lugar de ver la web, solo podía chatear, ¿no? O sea que la ventana del chat, en lugar de estar en la esquina, pues se extendía por toda la web. Obviamente todos los clientes súper enfadados nos llamaban y se quejaban y tal. Hicimos un rollback, ¿vale? Para que todas las cosas volvieran a funcionar. Pero después de esto empezamos a revisar las métricas y vimos que cuando la web era todo una chat, ¿no? Un chat, el nivel de engagement de los usuarios se triplicó, ¿no? Como que enganchaba mucho más cuando solo podían chatear en lugar de navegar por la web. Y dijimos, oye, esto es interesante, ¿no? ¿Qué pasa si, ¿vale? Sacáramos un concepto donde transformamos toda la experiencia de una web en una conversación, ¿vale? Con lo cual nació realmente lo que es Lambda a día de hoy, ¿no? Que es crear una especie de web conversacional. De hecho, el nombre de Lambots viene de esa combinación, ¿no? De landing page, bot. Y nosotros ahí dijimos, vamos a dar ese enfoque nuevo y lanzamos al mercado a ver qué tal. Lo lanzamos en un sitio de producto nuevo que se llama ProHunt, ¿vale? Que es un sitio bastante internacional, ¿no? Para coger un poco de early adopters y tal, y lo petamos, ¿vale? En cuestión de pues, un par de días llegó como 10.000 usuarios que se registraron en nuestra nueva web, y tuvimos bastante usuarios, no solo que estaban interesados en el producto, sino incluso pasaban a pagar, ¿no? Que además es un aprendizaje muy interesante que vimos. En España, cuando estábamos al principio de todo, empezamos a vender, ¿no? Del software,
la mayoría de las empresas nos pedían, oye, ¿me das descuentos o puedo probar esto gratis? No sé qué. Mientras que en cuanto llegamos al mercado internacional, sobre todo el mercado americano, lo primero que nos pregunta la gente es, oye, ¿esto cómo te puedo pagar? ¿No? Que es como un comportamiento totalmente diferente. Y desde entonces, pues rápidamente nos cambiamos nuestro posicionamiento. En lugar de ser una empresa española, ¿no? Vendiendo software así en España, ¿vale? Pues queríamos posicionarnos como un player internacional. De hecho, toda la web que vais a ver, ¿no? Si visitáis lambo.io, es en inglés, todo el contenido en inglés. A nivel de empresa incluso, ¿no? Fomentamos la comunicación en inglés para que realmente empatizamos y que podamos comunicar mejor con nuestros clientes. Y pasó pues un par de años más y otro punto de inflexión importante vino cuando llegó COVID, ¿vale? Que además coincidió con que yo en esa época justo estaba en China, ¿vale? Cuando empezó todo aquello. Era un desastre, o sea que era la época nueva de Año Nuevo chino y es como la época donde más tráfico que hay, ¿no? En todo China. Pues cuando saltó el alarma del virus, toda la gente en modo pánico, cancelaban viajes y ya enseguida pues en cuarentena y que nadie podía salir de casa, ¿no? Pues yo me quedé atrapado en China un par de meses hasta que finalmente en marzo pude escapar, ¿no? El primer avión que podía coger, pues volví a España, que desafortunadamente luego empezó la misma historia en España y en Europa, ¿vale? A veces pienso a ver si soy yo el paciente cero, ¿no? Y traje el virus aquí, pero vamos, esto en el lado personal, pues cada uno sufrimos lo que pasó, pero a nivel de empresa, lo que pasó es que teníamos un montón de clientes que venían de sectores súper afectados, ¿no? El sector de viajes, el sector de retail en el mundo físico y tal, lo cual hizo que en cuestión de un par de meses, ¿vale? Se nos cayó 30% de nuestro revenue. O sea que la mayoría de esos clientes impactados no es que no podían usar nuestro software, es que ni siquiera tienen clientes o tienen negocio, ¿no? Para gestionarlo. Por lo tanto, era una situación de nuevo, crisis total para nosotros. Nosotros dijimos de nuevo al equipo, oye, esto es wartime, ¿no? Tiempo de guerra, que tenemos que estar súper unidos, pensemos juntos, ¿no? Cómo salimos de esto, porque si no, la empresa se va a ir al carete. Por lo tanto, rápidamente nos recomponemos, ¿no? Vimos un poco de diferentes sectores cómo afectaba COVID. Por suerte, ¿no? Vimos que los sectores más digitalizados, por ejemplo, las empresas de e-commerce o las empresas, ¿no? Tecnológicas, son los que están teniendo un impacto incluso positivo por COVID. Y esos son los sectores que nosotros enfocamos mucho, cambiamos nuestro web y cambiamos toda la parte de marketing ventas para orientarnos, ¿no? A captar mucho más este tipo de clientes. Y por suerte, pues después de nuevo un par de meses haciendo ese reposicionamiento, conseguimos no solo recuperar, ¿no? El agujero que nos dejó esa caída, sino incluso aceleramos nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque todo el sector de e-commerce estaba, ¿no? en todo el boom y que rápidamente nos sumamos, ¿no? A esa oleada. De nuevo, un aprendizaje que yo saco en estas situaciones es cuando hay situación de crisis, también hay situación de oportunidad, ¿no? Es saber dónde está la oportunidad y cómo puedes rápidamente adaptarte a la situación y con la nueva información que te llega, ¿vale? Con lo cual, nosotros ahí, de nuevo, salimos de la crisis, seguimos avanzando y llegó, diría, el último punto de inflexión de Lambot, que alguno quizá ya podéis imaginar, que es la llegada de ChatGPT, ¿vale? ¿No? Digamos, antes de llegar ChatGPT, nosotros lo que ofrecíamos a los clientes es lo que llamamos los bots predefinidos basados en flujos lineales y que toda la interacción con los clientes no soporta la interfaz. Es decir, tú entras en un bot y te dan 3, 4 botones o te dan alguna imagen visual y tal, y que
tienes una experiencia súper enriquecida de esta forma, ¿no? Lo cual aportaba un poco la ventaja de que es algo muy fácil, ¿no? Para el usuario final de interactuar, porque es clicar 2 o 3 botones y que podían seguir rápidamente avanzando a conseguir la información que necesita. Y además, por parte de la empresa, construir este tipo de chatbot predefinidos es bastante más sencillo, es relativamente más sencillo frente a, ¿no?, usar la tecnología de procesamiento del lenguaje natural que había en el mercado, ¿vale? Estamos hablando de crear un bot con lenguaje natural en esa época, pre-ChatGPT, iba a costar como 2 o 3 meses y que con nuestra tecnología, pues en apenas un par de semanas puedes terminarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la llegada de ChatGPT? Pues es un punto de inflexión total porque hay una disrupción en nuestra propuesta de valor, ¿vale? Con la llegada de la IA generativa, la gente, ¿no?, ya pueden empezar a crear bots en cuestión de un par de días. Incluso hay soluciones que te dejan un chatbot con IA generativa pues en 5 minutos. ¿Vale? Otra cosa es si funciona bien o no, ¿vale? Ahí ya siempre es otra cuestión, ¿no? Y además, esos bots creados con IA generativa tienen la ventaja de ser súper flexible y entiende prácticamente, ¿no?, siempre a los usuarios, que era una de las limitaciones que había en la solución del lenguaje natural anterior. Con lo cual, nosotros estamos directamente impactados, ¿no?, por esto. Por suerte, pasó también un efecto positivo, que es que el nivel de demanda del mercado de chatbots de repente se multiplicó por 100, ¿vale? Si antes no solo las empresas más tecnológicas o más avanzadas, ¿no?, necesitan una solución de chatbots, hoy en día pues prácticamente cualquier empresa, el restaurante de la calle o el peluquero de la esquina, pues podían estar pensando cómo utilizar un chatbot para su negocio. Con lo cual nos aumentó muchísimo nuestro mercado potencial y a nivel de demanda, sin hacer ningún cambio a nivel de marketing, se nos duplicó nuestro volumen de tráfico mensual, ¿vale? Solo porque llevamos años están posicionados en el tema de chatbots. De nuevo, pues una situación nueva de crisis, ¿no? Dijimos al equipo, oye, otra vez wartime, ¿vale? Y aquí toca reinventarse, ¿no? Pues de nuevo estudiamos muy bien cuál es la ventaja y la desventaja, ¿no?, de la IA generativa y encontrar muy bien dónde podemos posicionarnos nosotros, ¿vale? Hicimos muchas investigaciones y A/B test y al final lo que hemos encontrado es lo siguiente, ¿no? Que a pesar de la IA generativa, a pesar de ser una tecnología súper flexible para entender a los usuarios y que se interactúa de una forma súper amigable o natural, ¿no?, en formato de conversación, dependiendo del contexto de usuario, muchas veces eso perjudica al resultado de la empresa. Y pongo 2 ejemplos para entendernos, ¿no? Si la IA generativa, ¿no?, lo usamos en un contexto de atención al cliente y de soporte, donde el cliente mismo es el interesado y el que tiene la urgencia, pues te va, ¿no?, a hablar y te va a dar todo el input y toda la información que tú necesitas para que la IA le atiende y le ayude. Pero cuando lo ponemos en un contexto comercial, ¿no?, de marketing, ventas, donde la empresa es el interesado y el cliente muchas veces está ahí solo curioseando y no tienen tanta urgencia y no tiene, muy importante, la paciencia de dar toda la información a la empresa. Pues ahí, ¿qué está pasando? Que hemos probado muchos bots con IA generativa que genera peor resultado interactuando con los usuarios frente a un bot lineal. Y dijimos, oye, qué curioso, ¿no? Porque esto es totalmente contraintuitivo. Mucha gente, cuando llegó ChatGPT, se piensa, oye, si construimos un agente para atención, para captar clientes, ¿no?, como un comercial, cuanto más natural es la conversación, mejor va a ser la conversión. Pues la realidad y los datos nos dicen que esto es totalmente lo contrario. ¿Por qué pasa esto? También hicimos un poco de investigación, ¿no? Vimos que pasa por varias cosas. De entrada, los usuarios no quieren escribir todo. No tienen las ganas ni la motivación, cuando estamos hablando de una situación comercial, de decirte toda la información, ¿vale?
¿no? Por lo tanto, el nivel de input que muchas veces consigues de los usuarios es, ¿no? Un par de frases, un par de palabras, ni de frases. En plan, si le interesa conocer el precio, te va a decir precio. Si le interesa conocer, ¿no? Cómo funciona tu producto, dirá como producto. Ya ni siquiera la frase completa, ¿eh? Y con lo cual la IA muchas veces con esa poca input es difícil de contestarle bien, ¿no? Luego, por el otro lado, hay usuarios que son los que llamo cuenta la vida, ¿no? En plan, te empieza a soltar todo el rollazo de, oye, ¿cuál es el problema? Y empieza a perderse. Y luego hay usuarios que a veces intenta incluso, ¿cómo se llama esto en español? Flirt, ¿no? Que intenta ligar con la IA, ¿vale? Y que hace perder tiempo, ¿no? Antes teníamos el ejemplo de Zappos, que decía que hay una persona que estaba ahí atendiendo al usuario 12 horas. Pues ahí hemos tenido ejemplos de IA hablando con el usuario durante, pues no sé, 12 horas, pero 5 o 6 horas seguramente lleva ahí. Por lo tanto, todo esto hace que tu nivel de conversión final sea bastante peor, ¿no? Frente a un flujo predefinido con un bot lineal. ¿Y qué es lo que hemos hecho entonces para posicionarnos mejor? Saca un modelo híbrido donde cuando el usuario tiene las cosas súper claras, ¿vale? Que sigan, ¿no? Lo que llamamos el camino feliz, que es los botones con ya las opciones súper claras y definidas, pero cuando el usuario tiene dudas, ¿no? A la hora de interactuar con la empresa y tienen, por ejemplo, objeciones, pues le damos la opción de en cualquier momento poder escribir sus dudas y que la IA en ese momento es cuando salta para contestar sus dudas y de alguna forma adaptar el flujo hacia lo que está pidiendo, ¿vale? Y con esa combinación de flujo lineal y flujo generativo, ¿vale? Conseguimos una mejora del 30% frente a los bots lineales. Y eso es lo que ahora mismo estamos, pues somos los pioneros, ¿no? En posicionarnos en el modelo de bots híbridos con IA y consideramos que nos están dando muy buen resultado. De nuevo, pues fruto de mucha lucha y mucho sufrimiento, pero nuestra historia no acaba aquí, ¿no? La tecnología sigue avanzando, ¿vale? Pronto ya saldrá muchos bots multimodal, es decir, que ya no solo es interacción de texto, sino que incluso entra la voz, entra las imágenes, ¿no? O incluso los vídeos, pues todo eso hace que la experiencia del usuario final va a ser cada vez más compleja, pero también más enriquecida, ¿no? Pues nuestra visión es evolucionar hacia un punto donde nosotros podemos ayudar a las empresas a crear el modelo de bots más eficiente y efectivo para atender a los clientes. Y esperamos, ¿no? Que ahí podemos seguir durante muchos años, ¿vale? Y que estemos aquí pues con todos vosotros todavía en esa aventura. Espero que esta experiencia y estos aprendizajes os ha servido y cualquier duda o cualquier comentario, pues encantado también de escuchar aquí, ¿no?